Mis amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amigos que pudiesen estar con nosotros, bueno, de manera presencial, también nuestros hermanos y amigos de manera virtual que nos sintonizan en esta preciosa tarde, reciban todos ese fraternal saludo de paz a vosotros. Mis hermanos, nos sentimos muy alegres. El Señor nos regala este privilegio de estar en su casa disfrutando de esta fiesta espiritual. Dice en el cántico número 2 que delante de Dios es grato este tipo de reuniones. Vamos a tratar de entonar el cántico número 2, que es titulado Unión Fraternal. Cantemos, hermanos. Mirad cuán grato es en comunión vivir, así unidos confesar y a Cristo bendecir. Trata
Y así lo dice la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, así como estamos hoy, hermanos, igualmente en uno. Vamos a seguir cantándole a nuestro Creador, mis amados hermanos. Quiero pedirles que busquemos en el cántico número 67. Es un cántico alusivo a esta fiesta espiritual, el Santo Día del Señor, hermanos. Cántico número 67 titulado Señor, reposamos. Cantemos, hermanos. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente y sincera oración, pidiéndote escuches tu humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que tengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir, que cuando tú vengas, Señor, en tu gloria, podamos por siempre contigo vivir, podamos por siempre contigo vivir. Amén. Mis hermanos, y precisamente es como el objetivo de cada uno de nosotros, que todo el esfuerzo que se hace por hacer la voluntad de Dios tenga también al final de nuestros tiempos ese beneficio, que podamos estar por siempre con el Señor. Mis hermanos, voy a invitarles a que, si gustan, se ponen de pie un momentito y vamos a considerar un pasaje de la Escritura para luego venir delante del Señor en una oración, hermanos. Dice en el capítulo 5 del libro de los Salmos: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera la meditación mía, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Quiero invitarles, hermanos, a que en este momento hagamos una oración delante de nuestro Hacedor. Oramos, hermanos. Bendito Padre, tú que habitas, Señor, en luz inaccesible, rodeado de santidad, donde esas huestes celestiales te adoran, te alaban en todo tiempo. Hasta ese lugar queremos llegar, Señor, aunque sabemos perfectamente que tú estás en todo lugar.
Soberano Dios, queremos transportar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón hasta tu trono. Queremos agradecerte, Señor, por darnos esta oportunidad, este privilegio, por darnos esta bendición de poder platicar contigo. Venimos agradecidos contigo, Señor, pero también venimos avergonzados por aquellas acciones no gratas delante de ti, de las cuales, mi Dios, te suplicamos el perdón y te rogamos que tú las pases por alto, buen Dios, para poder levantar manos limpias delante de ti en esta tarde. Bendito Dios, hemos iniciado elevándote cánticos a tu nombre. Queremos pedirte, mi Dios, que nos permitas que nuestros cánticos puedan llegar ante tu presencia como una ofrenda. Que permita, Señor, cantarte con toda nuestra fuerza y cantarte con el corazón. Cantarte con el entendimiento, como dice tu palabra. Bendice a toda tu iglesia presente, como aquella que está sintonizándonos usando o haciendo uso de la tecnología. Bendice, Señor, también a aquellos que en su calidad de amigos nos acompañan, y también a aquellos que a pesar de la enfermedad están reunidos para adorarte. Tú sabrás recompensar ese doble esfuerzo de tus hijos. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo tome el control desde el principio hasta el final de esta reunión. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar adorando a nuestro Creador. Descansen, por favor, acomódense. Y vamos a buscar en nuestros signarios, hermanos, el himno 209. Cántico 209 titulado Te loamos. Estamos loando el nombre de nuestro Creador. 209 de nuestro signario, ¿lo tienen, hermanos? Cantemos, hermanos. Te loamos, te glorificamos, te confesamos, eterno Dios y Padre. Con temor sagrado siempre te Y mis hermanos, es de esta manera que estamos
loando el nombre del Señor. De esta manera estamos presentándole cánticos como una ofrenda delante de Él. Dice el cántico número 100, hermanos, que precisamente es a Cristo quien damos nuestro cántico. Y por supuesto también a su amado Padre, el eterno Dios. Vamos a tratar de entonar el cántico número 100, titulado A Cristo doy mi canto. Cantamos, hermanos. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravio enlutarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía. Tu nombre es en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Amén. Mis hermanos, es el Señor quien nos libra de todo quebranto. Es el que nos da la vida, es el que nos da la bendición y es el que nos regala también este privilegio de estar adorándole. Un cántico más, hermanos. Vamos a cantar el himno número 116, titulado Trabajad, trabajad. Y va a ser con este cántico que voy a dejar el espacio a nuestro hermano que ha de ser ese cantor de amores en esta preciosa tarde. Cántico 116, titulado Trabajad, trabajad.
Cantamos, hermanos. Trabajad, trabajad, somos siervos de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajar, trabajar, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiere tener. Hay enfermos que irán a los pies del Señor al saber que de balde los sana su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Trabajad, trabajad, fortaleza pedid, el reinado del mal con valor combatid, conducid los cautivos al libertador y decid que de balde redime su amor. Trabajar, trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Amén. Mis hermanos, la promesa que el Mesías hizo cuando ascendió a los cielos fue regresar. Y la venida del Señor cada día está más cerca. Y hoy está más cerca que cuando creímos. ¿Qué nos hace sentir que el Señor viene y que su venida está latente, hermanos? Pues el cumplimiento de las señales de los últimos tiempos. El Señor viene, hermanos. ¿Cómo quiere el Señor encontrarnos? ¿Descuidados o apercibidos? Quiere encontrarnos apercibidos. Que vivamos, hermanos, este día como que este día viene el Señor, como que fuera el último día que podemos glorificarle. Mis hermanos, antes de darle el espacio a nuestro hermano o antes de ceder la oración, quiero, hermanos, que busquemos o que recordemos, mejor dicho, en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 32, dice la palabra de Dios, después de esta lectura voy a dejar el espacio para que sea nuestro hermano José Cardona quien nos deposita en las manos del Eterno con respecto a ese manjar espiritual que hoy vamos a comer. Dice la palabra de nuestro Dios, capítulo 32, en el libro de Deuteronomio: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra, y esa tierra somos nosotros, hermanos, los seres humanos, y oiga la tierra los dichos de mi boca, o te hará como la lluvia mi doctrina,
destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, que también el Señor nos ha enseñado que nosotros somos hierba. Y esa doctrina ha de caer sobre nosotros para darnos vida, hermanos, para neutralizar el veneno que la serpiente ha sembrado, ha inyectado en el ser humano. Esa doctrina va a darnos vida, hermanos. Voy a dejar, como dije, a nuestro hermano José Cardona, para que sea él quien nos deposite en las manos del Eterno, y luego nuestro hermano obrero Carlos Peñate va a ser el portavoz de la palabra de nuestro Dios. Voy a pedirles que tanto nosotros, hermanos que estamos en la casa de oración, como nuestros hermanos que están de manera virtual, nos acompañen en esta oración delante de nuestro Creador. Vengamos en palabras de oración, amados hermanos. Santo, eterno y sublime Dios, que habitas en las alturas de los cielos, pero que también habitas, Padre de la gloria, en los corazones de todos aquellos que te aman y que guardan tus santos y divinos mandamientos. Como el último de tus hijos, Señor nuestro, vengo una vez más ante tu divina presencia, rogándote y suplicándote que pases por alto todas aquellas cosas que hayamos hecho que no son de acuerdo a tu santa voluntad. Que no tomes en cuenta nuestras faltas, Señor, sino que por tu grande amor y misericordia, Padre eterno, siempre nos cubras con tu manto. A esta hora, Padre eterno, venimos de rodillas, toda tu santa iglesia, humillados, Padre eterno, por todas aquellas cosas que no son de acuerdo a tu santa voluntad. Pero que también, Padre del Santo, queremos pedirte que seas tú obrando en nuestro hermano que trae este consejo que tú le has depositado. Que seas con él, Señor, dándole palabras de gracia, palabras sazonadas con sal, Padre eterno, como siempre lo has hecho, como siempre se las has dado. En tus manos poderosas abandonamos a tu Hijo. Que le des una doble porción de tu Santo Espíritu para que Él pueda darnos a conocer eso que le has dado, para que lo dé a conocer a cada uno de nosotros. En tus manos amorosas dejo a tu Hijo, Señor. Que Él solo sea nomás un instrumento que tú utilices, Padre, para hacer sonar tu palabra. Y que nosotros, Padre eterno, podamos estar atentos a ese consejo. Que lo podamos atesorar en nuestros corazones, para que así podamos ir mejorando, Padre de la gloria, cada día que pasa nuestra vida espiritual. Son ruegos y son súplicas, Señor nuestro, que humildemente he venido a pedirte, acompañado de todos los presentes. Y lo hemos hecho en el nombre maravilloso y glorioso que es sobre todo nombre, que es a saber, Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, gracias le damos al Todopoderoso porque nos concede el espacio, el privilegio de estar en su casa de oración,
Seamos todos bienvenidos, reciban el saludo de paz a vosotros. Tomen sus lugares un momentito, hermanos. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial porque nos concede, como ya dije, la oportunidad de estar acá, que estamos congregados, y los hermanitos que no han podido venir, pero los que también tienen la oportunidad de unirse por medio de los medios tecnológicos. Qué bueno es, ya que el Señor hace llegar su palabra de diferentes maneras. En cierta ocasión, al Señor Jesucristo, los escribas y los fariseos pues trataron de censurarlo, como en muchas ocasiones lo hacían. Entonces le dicen: Señor, ¿cómo es posible que los discípulos de Juan ayunan muchas veces y los tuyos no? Entonces él le responde muy sabiamente: ¿será posible que los que están de bodas, en tanto están alegres, felices, está con ellos el esposo, bajo esa alegría, ese regocijo, van a estar ayunando? Vendrá momento, les dice él, en el cual no estará él, y entonces sí va a ser necesario que ayunen. Mis queridos hermanos, el tema que corresponde para esta hora, el verdadero ayuno. Anteriormente se tocó tema la oración. Sabemos que la oración pues está revestida de ciertas características para que sea una oración efectiva. De la misma manera, acá lo que dice el verdadero ayuno. Entonces, nos pudiéramos nosotros preguntar: ¿será que no todo el ayuno es verdadero ayuno? A la luz de la palabra de Dios, vamos a ver también algunos requisitos que debe de cumplir, así como lo es también para una oración efectiva. Bien, queridos hermanos, vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Ahora sí, rogaré por favor el que pueda ponerse de pie, que lo pueda hacer. Buscamos ahí un profeta mayor, libro de Isaías 58, del 1 al 7, lo leemos de una manera antifonal, mis queridos hermanos. Sí, perdón, hermanos. Pues entonces, todos lo vamos leyendo, vamos unidos en la lectura. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, dice Isaías 58, del 1 al 7. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios. Pregúntanme derechos de justicia y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué
dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis lo que queréis y todos demandáis vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne? Amén. Siéntese por favor, hermano. Podemos ver, mis queridos hermanos, a la luz de la palabra, que el eterno Dios en esta ocasión, por medio de profeta Isaías, le estaba hablando y le dice: clama a voz en cuello. Entendería que le estaba diciendo que hablara al pueblo de una manera que el pueblo entendiera y comprendiera que la actitud que en ese momento el pueblo de Israel tenía, pues no era la más adecuada, no era la mejor que ellos estaban teniendo, porque le dice que anunciara la rebelión a su pueblo y el pecado a la casa de Jacob. Vemos que siempre el eterno Dios, Él busca la manera de poder hacer que su pueblo se corrija del mal camino, de que su pueblo trate de enmendar de su error, porque Dios no quiere la destrucción para su pueblo. Sabemos que Dios siempre trata con la humanidad, primeramente advierte de las cosas venideras, de las cosas futuras, advierte lo por venir, para bien si obedecemos, para mal si no obedecemos. Pero Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos y para todos. Por eso es que le dice a Isaías que clame en cuello a su pueblo, que denote lo malo que están haciendo, que se los haga ver. Porque dice que su pueblo lo buscaba cada día, lo buscaba constantemente, pero no lo hacía de la mejor manera. No lo hacía para que aquel acercamiento que ellos querían tener hacia el Eterno era para bien, era para provecho, sino que era para mal. Dice que ellos buscaban como gente que se hubiera obrado bien, pero no estaban obrando bien. Vemos que se habían apartado de la ordenanza, del camino que Dios había trazado, por el cual deberían de andar. Entonces,
en cierta ocasión, pues acá como lo dice el tema del ayuno, pues dice que ellos ayunaban. Pero ¿qué pasó? Ayunaron, pero no hicieron caso. No se humillaron, no se doblegaron. No se dieron por entendido de lo que Dios quería. No se dieron por entendido qué es lo que Dios demanda cuando se hace el ayuno. A lo mejor ellos oyeron, escucharon por medio del profeta, pero como a veces suele ser, que se oye pero no se presta atención. Se oye como cuando a veces a mí me dicen algo y que yo nada más contesto por contestar, ajá, sí, pero solamente por dar una respuesta, pero no estoy meditando en la respuesta que estoy dando, en lo que quiere, para este caso, Dios para su pueblo, que obedeciera, lo que pudiera ser lo que otra persona me está diciendo a mí. Entonces vemos que en el momento que ellos ayunaban, pues en algún momento el Señor les concedía. Pero sabemos que hay momentos que en el Señor dice a sus siervos, ya estoy cansado, dile al pueblo que no le voy a escuchar, no le voy a oír, porque hacen inicuamente. Vemos que dice que ellos ayunaban para contiendas. Sabemos que cuando se hace de esa manera, pues es difícilmente que el Señor va a escuchar. Difícilmente Él nos va a responder. Lo hacían también para debates, dice. Y para herir, dice, con el puño inicuamente. Entonces Él dijo que cuando lo hacían así, ya no vuelvas más a hacer este tipo de ayuno, porque eso Él no se iba a complacer. Luego les dice, no es necesario que el hombre aflija su alma, que se encorve como junco, para herir, para denigrar, para afectar a los demás. ¿Por qué lo van a hacer? Eso no conviene, no es lícito. Antes de eso, les dice Él, es mejor desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. El poder compartir la bendición con los demás, el poder hospedar al que lo necesita. Eso es lo que el Señor quería y demandaba para su pueblo en ese momento, tal y cual como ahora lo demanda para todos nosotros. Si en alguna ocasión nosotros no estamos practicando el verdadero ayuno, pues entonces necesario es que, conforme acá el profeta estaba amonestando a su pueblo, pues nosotros con la Escritura nos podamos dar cuenta y ver la mejor manera, la mejor forma en la cual podemos mejorar ese tipo de sacrificio, que si lo hacemos de la mejor manera, vamos a agradar al Todopoderoso y vamos a recibir lo que estamos demandando de Él. Dice lo que es el objetivo. Dice, recordar
las características que debe tener el ayuno. Dijimos, el verdadero ayuno debe de cumplir con características. Pues lo dice su palabra allá por el libro de Esther, cuando en cierta ocasión se presenta allá que había un problema en donde les dice que iban a ayunar, abstenerse de alimento y de agua. Entonces vemos que el verdadero ayuno consiste en eso. El lapso de tiempo más corto, podríamos decir 24 horas. La palabra de Dios nos habla de tarde a tarde, hermanos. Entonces, para todos nosotros ya es comprendido cuándo inicia un día, cuándo culmina el otro. Y es así que cuando se va a llevar a cabo el ayuno, pues tomar en cuenta ello. Primeramente, el lapso de tiempo, ya lo dijimos. Luego, no gustar nada para nuestro vientre, no comer nada, así también abstenernos de algún tipo de líquido, hermanos. Estos son las características de este ayuno. Ahora viene el propósito. ¿Para qué vamos a ayunar? ¿Qué es lo que buscamos obtener por medio de este ayuno? Y luego, teniendo claro esto, dice acá que nosotros como iglesia debemos establecer compromiso de poderlo practicar lo más pronto que se pueda. No dejarlo muy prematuramente, sino que ya sea que lo hagamos de manera individual, grupal como iglesia congregacional, pues que se lleve el acuerdo lo más pronto posible. Y como dice su palabra, que no solamente hay que prometer, sino que cumplir. Porque Dios no se agrada cuando prometemos y no cumplimos, hermanos. Entonces recordemos que este es un trato que haremos entre el Eterno y yo. Y si yo le fallo, estoy quebrantando. Y dice de que un pacto entre dos, pues no se puede quebrantar. Aun que lo hagamos acá entre nosotros, acá en la tierra, entre dos personas que nos pongamos de acuerdo. Ya no se diga si ese trato, ese pacto lo hago con el Eterno, con mucha más razón, que es el dueño de todo, el Todopoderoso, no le podemos fallar. Vemos que Mateo 17:21, el texto que corresponde, mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. En cierta ocasión, pues, vemos que buscaron a los discípulos porque iba una persona enferma, pero le dicen al Señor Jesucristo que nosotros no pudimos, le dijeron, con tal enfermedad no pudimos ayudar. ¿Hasta cuándo he de soportarles? Dice él. ¿Hasta cuándo? Entonces vemos que para poder obrar Dios en nosotros, de poder expulsar algo así, pues es necesario que ese linaje, obtener eso, pues sea por medio del ayuno y la oración. Por medio de una oración efectiva y un ayuno verdadero,
vamos a poder prepararnos para poder expulsar toda aquella enfermedad maligna que esté aquejando la carne, mis hermanos. Dice el material exegético: el ayuno es un acto para humillarnos ante Dios, adoptar una actitud de humildad ante Él. Sabemos, queridos hermanos, que toda vez que nosotros vamos a ayunar, primeramente, estamos conscientes que necesitamos de despojarnos de ciertas cosas y nos vamos a humillar delante de Todopoderoso. Porque el hecho de que queremos hacer esto, desde que ya pensamos y lo materializamos, sabemos que nos estamos humillando. Porque necesitamos algo, hermanos. Es así acá en lo material también. Cuando uno necesita el favor de alguien, de otra persona, no vamos a llegar donde aquella persona con altanería, con arrogancia, de ninguna manera. Estamos demandando el favor de alguien. Hasta en algunas ocasiones podría yo ensayar las palabras que voy a llevar para decirle a la persona de acuerdo al grado de confianza y al grado de necesidad que llevo. Primeramente lo practico, lo ensayo, qué palabras voy a decir, buscar el momento adecuado, idóneo, para poder recibir aquello. Pues así nosotros con nuestro Padre Celestial, sabiendo los requisitos que debemos de cumplir, poder llegar y someternos y hacerlo tal y cual como Él lo ha ordenado. Vemos que nuestro Dios, este acto de lo que es el ayuno, pues lo tomó muy en cuenta y lo dejó establecido lo que es en una festividad que el pueblo de Israel celebra, hermanos, el pueblo natural. Y lo dejó establecido para el día 10 del mes séptimo, en donde dice la palabra del eterno Dios que ese día había santa convocación. Se convocaba toda la congregación del pueblo para que se reuniera, para que llegara, para que fuera a afligir la carne, para que el espíritu se vivificara. Y dice de que ese era un día de expiación y santa convocación para todos. Y dice que se iba a presentar una ofrenda ígnea al Eterno, lo dice el material. Y sabemos que acá, en la versión que acá nos da, dice que es la versión hebrea español. Entonces, eso ígneo, cuando lo buscamos, su similitud, pues es una ofrenda encendida. Es así como nosotros lo vamos a hacer. De una manera, buscar al Todopoderoso en una oración ferviente, hermanos. Una oración con gozo, con alegría, por lo que vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer como dice en los evangelios, que no hagas como aquellos que cuando ayunan demudan su rostro para dar a conocer lo que están haciendo. No, de ninguna manera, sino que al contrario, debemos de buscar la manera de tener un semblante, un rostro alegre, agradable, porque estamos haciendo lo mejor que Dios quiere para nosotros. Sabemos que cuando nosotros hacemos las cosas bien, pues entonces
Dios es tan bueno para con nosotros que no se hace esperar, hermanos. Nosotros le clamamos y le pedimos, y cuando menos nos esperamos, escuchamos la respuesta del Todopoderoso. Vemos que Él ha obrado, hermanos. La palabra del eterno Dios, pues nos lo dice, que debemos siempre buscar la manera de obedecer. Porque cuando le obedecemos, pues entonces sabemos que somos bendecidos. Tenemos la bienaventuranza de Él, hermanos, cuando buscamos la práctica de esa cercanía. El verdadero ayuno, pues ya nos dijimos que consiste en abstenerse de alimento y de agua, y va a ser practicado de tarde a tarde. El ayuno dice que lo vamos a hacer como complemento a una ferviente oración, hermanos. Entonces, cuando nos dice acá que es una oración que tenemos que realizar, tenemos que buscar la manera de que sea una oración que pueda subir hacia el trono de la santidad del Todopoderoso, y que no se quede nada más acá abajo, que pueda subir como ese perfume grato de la mañana. Tenemos que hacer una oración con palabras certeras, adecuadas y correctas. Sabemos que toda oración, toda petición, se la hacemos al Padre utilizando el conducto del Hijo, porque así lo dijo Él, que todo lo que pidamos al Padre en oración, creyendo y haciéndolo por medio de Él, lo vamos a recibir, hermano. De manera que nosotros, cuando pedimos, cuando oramos, cuando ayunamos, debemos de creer, porque sabemos que si no creemos, difícilmente vamos a obtener el favor del Todopoderoso. Pedirle al eterno Dios que nos llene de su fe para poder recibir lo que estamos pidiendo. Porque así dice su palabra, que el que pide es menester que lo haga con fe. Porque si nosotros vamos a ayunar, oramos, pedimos, pero si decimos, voy a orar y voy a hacer este ayuno, a ver qué tal, a ver qué pasa. Yo quiero el favor, pero Dios sabrá. Hermanos, desde el momento que estamos dudando, estamos en problemas. Tenemos que nosotros llenarnos de fe y ser optimistas y saber que el Dios Todopoderoso, el dueño de todo, pues Él, en sus manos está todo, hermanos. Resta que nosotros le pidamos. Pero como ya dijimos, hay que pedir al Todopoderoso la dirección para pedir bien, y no como allá el pueblo que se equivocó, que pedía pero para cosas erróneas, equivocadas. Ahí no, hermanos, sino que pedir bien para que Él nos pueda responder. Cuando hacemos la oración para ayunar, pues lo hacemos por muchas maneras, por muchas necesidades. Una de ellas puede ser
cuando estamos demandando por salud para alguien que está enfermo. Allá Santiago lo dice, que pidamos y que pidamos con fe, porque la oración de fe puede mucho. Y si estuviera en pecado el hermano, le serán perdonados. Pero si no lo hacemos con fe, si no lo hacemos creyendo, hermanos, entonces no lo vamos a poder lograr. Tenemos otras situaciones también. No solamente es eso. Hay otras situaciones delicadas en donde necesitamos de la guía del Espíritu Santo, que nos vaya guiando de diferentes formas y maneras. Sabemos que una vez nosotros todo lo que vamos a hacer y emprender, tenemos la dirección y el respaldo del Espíritu Santo, vamos a salir bien, hermano. El Eterno nos va a responder. Sabemos que todo negocio, todo, vamos a ponerlo y a depositarlo en las manos del eterno Dios. Toda aflicción, ahí va a ser. Así como iniciamos con una oración, así también. A un inicio le pedimos la potencia, la fortaleza al Todopoderoso para poder hacerlo de tarde a tarde, para que Él pueda nutrir nuestro vientre, así como nuestro hombre interior, el espíritu, que nos dé su fortaleza. De la misma manera, al finalizar, otra oración, dándole gracias, porque cumplimos, hermanos. No porque nosotros seamos fuertes, sino que porque Él es quien da la fortaleza. Él es quien ayuda para soportar aquel momento cuando ya siente apetito, cuando usted siente sus labios y su boca reseca, que quiere agua. Hermanos, sabemos que allí es donde nosotros debemos de clamar insistentemente para que Dios nos llene de su Santo Espíritu. En ese tiempo, pues, lo utilizamos para reflexionar y estarnos comunicando con el Todopoderoso por medio de su palabra, leyendo la Biblia, meditando en ella, hermanos. Ahí es donde utilizamos ese tiempo, porque alguien podría decir, está complicado. La gente que no acostumbra a hacerlo así podría decir, pues yo no aguanto hacerlo así, término de 24 horas sin comer y sin tomar nada. ¿Y qué voy a hacer todo ese tiempo? Porque hay alguien que habla de medio ayuno. Hermanos, la palabra de Dios dice que lo falto no se puede contar. Entonces, para que nuestro Dios lo vea con agrado, Él ya dejó establecido y tiene el parámetro, cómo tiene que ser y cómo tiene que cumplirse. Sabemos que siempre, en toda necesidad, el pueblo ha buscado a Dios, así como lo hacemos nosotros. Vemos allí libro de Esdras 8:21, hermanos. Vemos que en esta ocasión, pues el pueblo estaba desprovisto de aquellos varones que eran de la tribu de Leví, de los cuales era menester que llevaban el sacerdocio. Y dice
Esdras 8:21, y publiqué ayuno ahí junto al río de Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Dice que en esa ocasión pasaron 3 días junto a ese río Ahava, y allí Esdras convocó al pueblo a que hicieran ayuno, porque ellos necesitaban el favor del Todopoderoso. Ellos querían que Él les hiciera algo. Entonces estaban solicitando, dice, camino derecho, hermanos. Sabemos que el camino del Todopoderoso, ciertamente que es derecho, es recto, pero vemos en el sentido que cuesta ir por ese camino derecho, hermanos, porque tiene ciertos obstáculos. Hay que atravesar muchas dificultades. Hay que afrontar diferentes problemas. Pero si confiamos en el Todopoderoso, podemos ir venciendo toda adversidad, hermanos. Podemos ir saliendo adelante. Y dice que pidieron para ellos, para los hijos, y también para sus propiedades, los que ellos tenían. Así nosotros también podemos pedir al Todopoderoso cuando ayunamos y hacemos la oración. Que Dios bendiga nuestras labranzas, ser bien vistos delante de los jefes, poder pedir por nuestro vecindario, poder pedir por muchas necesidades, hermanos. Las necesidades son muchas las que hay. Por eso sabemos que es necesario hacer una lista de lo que más nos apremia y poder pedirle. El Señor dice en su palabra que Él ya sabe de qué cosas es lo que nosotros tenemos necesidad. Pero bueno es que también nosotros le pidamos. Y Dios es bueno para con todos nosotros, hermanos. Lo hemos experimentado, hermanos. Considero que todos los que estamos acá y muchos de los que nos ven por medio tecnológico saben de lo que estoy hablando. Que Dios ha respondido no solo en una ocasión, sino que en muchas nos ha dado su bendición, hermano. De eso todos estamos seguros y debemos de estar agradecidos. Libro de Salmos 35:13. Decías así el salmista David: mas yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de saco, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se revolvía en mi seno. Hermanos, pues acá nos está hablando, cuando ellos se enfermaron, pues Él está hablando de sus enemigos que Él tenía. ¿Y qué es lo que hizo Él? Humillarse delante del eterno Dios, vestirse de saco, de cilicio y pedir por ellos. Su oración se revolvía delante de Él, pidiendo Él gracia para con sus enemigos, para que sus enemigos no lo dañaran, para que sus enemigos pudieran ser cambiados sus pensamientos. Así como nosotros sabemos que también podemos tener enemigos, pedirle al Todopoderoso que cambie ese pensamiento negativo, que uno no está
en esa manera como ellos lo ven a uno. Porque sin qué ni para qué tal vez usted puede meterse en problemas por algo con alguien, cosa que usted no la ha buscado, sino que son cosas, que momentos que a veces llegan, que tal vez por algo insignificante la otra persona busca la manera de dañarlo, de afectarlo. Porque hay gente que es así. Hay gente que no le interesa a quién va a afectar, a quién va a dañar. Hay gente que anda buscando donde sea a quién dañar, a quién afectar, y con eso se agrada. Pero decía David que él, cuando ellos se enfermaron, él se vistió de saco, se humilló para poder pedir al Todopoderoso que pudiera llevar sanidad a ellos. Porque así dice su palabra: pedir por los que nos quieren dañar, porque nos quieren afectar, hacer bien al que nos hace mal. Porque si solo con los que nosotros nos congraciamos, pedimos, hacemos las cosas bien, no ayudamos a los demás, ¿no hacen así los demás?, dijo el Señor Jesús. ¿No hacen así todos los demás? ¿Qué recompensa tendréis? No, hermanos, pero cuando se llega a ese punto que se logra por medio que el Espíritu Santo de Dios ha obrado, de poder pedir por el que le hizo un daño, retribuirle con un bien, entonces es que hemos logrado por medio de la oración y el ayuno el doblegar nuestro ser. Entonces sí, hermanos, podemos decir que nuestro Padre Celestial nos ha escuchado porque hemos pedido bien, hemos hecho las cosas bien. El ayuno como sacrificio personal o de toda la iglesia es una herramienta para recibir la ayuda de Dios. Podemos recordar acá el caso de Amán, cuando él intentaba hacer un daño hacia el pueblo de Israel. Recordemos, hermanos, que esto siempre se ha dado, que cuando alguien tiene poder es peligroso, y mayormente si lo usa para cosas negativas, para cosas malas. Entonces eso estaba sucediendo en ese momento con Amán, que él, el rey, le había dado potestad. Entonces en esa ocasión pues él le dijo: ahí vemos qué haces con ese pueblo, porque en tu reino hay un pueblo diferente a los demás, que a ti ese pueblo en nada te beneficia, le dijo. Sus leyes son diferentes a las tuyas, todo lo demás es diferente, y ese pueblo es el pueblo singular de Dios, hermanos. Ese es el pueblo al cual nosotros hemos sido añadidos, que lo ven diferente pero por las cosas buenas, porque se rige primeramente por la ley de Dios. ¿Por qué? Recordemos que Mardoqueo, cuando pasaba a Amán, no se humillaba delante de él como lo hacían los demás. Él quería que le guardaran reverencia, hermanos. Pero como dijeron allá, Pedro, es menester que primeramente obedezcamos a Dios antes que a los hombres, hermanos. Entonces Mardoqueo conocía la palabra de Dios, la vivía, la sabía. Por eso él no se doblegaba ante Amán, porque ya el Señor dice que no se va a hacer de doblegarse ante nada ni nadie que sea el Eterno, hermanos. Es ante Él que va a doblegar su rodilla. Podemos ver, hermanos, libro de Esther,
Esther 4, del 6 al 8. Libro de Esther, capítulo 4, versos 6 al 8. Salió pues Atash a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y diole noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey por razón de los judíos para destruirlos. Diole también la copia de la escritura del decreto que había sido dado en Susán para que fuesen destruidos, a fin de que mostrare a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese al rey a suplicarle y a pedir delante de él por su pueblo. Acá podemos ver de que Atash era un eunuco, el cual usó de él Mardoqueo para decirle qué es lo que se aproximaba hacia el pueblo. Y dice que le dio una copia de aquel documento en el cual ya estaba determinado que el pueblo de Israel iba a ser exterminado. Entonces le dice Mardoqueo a su sobrina que hiciera algo, porque por eso el eterno Dios la había puesto en el lugar donde estaba. Hermanos, nosotros podemos pensar y meditar que por algo Dios nos tiene en determinado lugar. Por algo Dios nos ha puesto ahí, hermanos, así como lo hizo con esta mujer, la reina. Ve pues, le dijo prestamente, le dijo, porque tú no te vas a escapar, le dijo. La destrucción viene para el pueblo y si tú no haces nada, la ayuda vendrá de otra parte. Entonces dice Esther, ¿qué es lo que tenía que hacer? Se pone ella en sacrificio con sus doncellas para poder ir a interceder por el pueblo donde el rey. Y dijo que lo iba a hacer aún no conforme a la costumbre que ella se hacía. Y si perezco, dijo ella, no importa. Pero sabemos que desde el momento que ella estaba buscando una causa justa, algo lícito, y hizo aquel sacrificio con sus características, pues dice que aquel hombre le extendió el cetro cuando aquella mujer llegó, como señal que le daba el pase para poder ella hablar con él. Y vemos que surgió efecto ese sacrificio, hermano. Sabemos que Dios Todopoderoso siempre Él conoce toda aflicción, hermanos, y está allí presto para ayudarnos. Lo que sucede es que a veces yo no quiero tomarme de la mano de Dios, pero Dios siempre está ahí con su brazo extendido. Hijo, aquí estoy yo para ayudarte. Aquí estoy yo para levantarte. Pero ¿qué pasa cuando la persona confía en su fuerza? Considera que él solo puede resolver los problemas. Vemos que nosotros solos no podemos, hermanos. Sabemos que confiando en la mano del Todopoderoso, sí, vamos a hacer las cosas, lo vamos a lograr, vamos a salir adelante. Vemos que luego de esa ocasión, dice de que se recibió el auxilio, el apoyo
Y a consecuencia de ese salvamento que hubo en esa ocasión, pues el pueblo estableció una fiesta nacional en Israel, llamada Purim, que quiere decir suerte, porque en esa ocasión fueron librados. Y a ellos no se les olvida esa fecha, hermanos, fecha en la cual el pueblo iba a ser exterminado, pero que Dios no lo permitió. Así nosotros también, hermanos, tenemos muchos motivos y razones para poder agradecerle al Todopoderoso lo que ha hecho en mi vida. Vemos otro ejemplo del apóstol Pablo, que cuando se convierte a la fe de Jesucristo, pues él también hacía ayunos, hermanos. Vemos lo que dice el libro de Hechos 27, (27, 8 y 9). Y costeándola difícilmente, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y pasando mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba. Hermanos, en esta ocasión vemos que cuando Pablo iba prisionero junto con otras personas para Roma, dice de que, pues, el capitán de la nave trazó un rumbo sobre la mar y dijo: aquí nos vamos a ir. Pasaron por cierto lugar y no pudieron atracar el barco. No vamos a ir más allá, dijeron, confiando ellos en el conocimiento del marinero, del capitán del barco. Y Pablo les amonestaba y ya les había dicho lo que tenían que hacer, pero no le obedecieron. Entonces tuvieron grande dificultad. Y vemos que pasando el ayuno, dice, porque hubieron muchos allí que pasaron 9 días sin comer, hermanos, a causa de la aflicción. Pero les dice Pablo: confiad, porque el Señor aún ni un cabello de vuestra cabeza hará que perezca. Y dice de acá que ya había pasado el ayuno y él les amonestaba. En el tiempo de nuestro Señor Jesús habían varios grupos religiosos. Estaban los fariseos, que constantemente ayunaban, pero no manifestaban una gran espiritualidad. Por el contrario, se mostraban muy carnales. Hermanos, vemos que acá siempre los escribas y fariseos, siempre había cierta dificultad. Siempre ellos se querían sentir superior a los demás. Pues dice acá la palabra que ellos hacían las cosas, pero no lo hacían de una forma netamente espiritual, sino que lo hacían carnal. Ellos ayunaban constantemente, pero no lo hacían de la mejor manera. Vemos libro de Lucas 18, del 10 al 13, mis hermanos. Lucas 18, del 10 al 13. 2 hombres subieron al templo a orar
el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino quería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, podemos ver, dice que el fariseo subió con el publicano. Por eso acá dice la escritura que ellos lo hacían, pero de una forma carnal. Subió al ayuno, pero él subió justificándose de lo que hacía. Él dice que puesto en pie clamaba y decía: Señor, no soy como los ladrones, los injustos, como los demás, ni aún como este, menospreciando al publicano. Hermanos, ¿creen ustedes que cuando nosotros nos comportamos de esa manera, que vamos a ayunar, Dios nos va a escuchar? Difícilmente, hermanos. Si ya vimos que dice que el ayuno tiene que ser con humillación, con humildad, porque así dice su palabra, que Dios mirará a aquel pobre humilde de corazón, al que se humilla, pero al que se exalta Él no lo ve con agrado, sino que aquel pobre humilde que tiembla su palabra, dice, a Él escucha, a Él que clama, a aquel que pide. Allí está Dios para socorrerle. Os digo, le dijo el Señor, que aquel publicano subió, se fue justificado, porque aquel pobre hombre dice que estaba por allá humillado. Señor, sé propicio a mí. Reconocía él su pecado, hermano, cuando que el otro no. Llegó con altivez, y eso no puede ser posible, hermanos. Sabemos que no podemos llegar ante nuestro Dios con altivez de corazón, sino que debemos de hacerlo como dijo allá Isaías: quitar los yugos de impiedad, poder compartir con quien lo necesita. Y entonces dice que sí, ese ayuno es el que Dios quiere, es el que Dios demanda, poder apoyar a la viuda, al huérfano, el poder socorrer a los demás. Nos dice libro de Sofonías 2:3. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Vemos, queridos hermanos, que acá decía esto, Sofonía, que buscarlo con humildad y no con arrogancia como lo hizo el fariseo. Porque a lo mejor en el día de la ira del Señor, si Él ve la humildad, aquella humildad pueda aplacar
la ira. Así como en aquel momento cuando David había hecho lo malo delante del eterno Dios y manda al profeta a decirle que 3 cosas, 3 formas de castigo estaban determinadas, que escogiera cuál de esas 3 iba a querer. Hermanos, sabemos que cuando castigo va, pues no queremos ni uno. Yo no quiero ningún tipo de castigo. Escoge cuál, le dijo. Ser perseguido delante de tus enemigos tanto tiempo, que venga la destrucción. Mejor caer, dijo él. Esto porque no es fácil la mano de un Dios vivo. Sabemos que cuando Dios tiene determinado que va el azote, el castigo, no hay marcha atrás, hermano. Por eso, acá dice él, Sofonías, que humildemente busquemos de él, poniendo en obra todas estas cosas, hermano. La justicia, el juicio. Nuestra vida está llena de adversidades y pudiéramos pensar que estamos solos, pero la oración y el ayuno son medios para tener un contacto personal y privado con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Pueden ser a través de algunas enfermedades, un embarazo de alto riesgo, una solicitud que requiera la guía de Dios, un proyecto de la iglesia, un examen profesional. Hay muchas maneras, muchas formas en cual estamos ahí. Como ya lo dijimos, que siempre nuestro Dios tiene que estar por delante. Sabemos que todos debemos de buscar esta manera de agradar a Dios. Recordamos aquella ocasión cuando Dios envía a Jonás al pueblo de Nínive a pregonar. Esta ciudad de aquí a 40 días va a ser destruida porque ya su pecado ha llegado hasta el trono del Señor. Y dice, desde que escucharon los hombres de Nínive, pusieron atención. Dice que desde el más grande hasta el más pequeño se pusieron, se humillaron. Y aún es más, dice que el rey ordenó que todas las personas y hasta los animales que no gustaran nada, hermanos, para buscar el favor del Todopoderoso y que aquella ciudad no fuera destruida. Y Dios, al ver el arrepentimiento y la humillación, pues Dios perdona, mis hermanos. Sabemos que Dios es un Dios de perdón. Preparémonos para practicar el ayuno como una forma de agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos da. Tenemos familiares, hermanos, conocidos a los cuales podemos poner en las manos de Dios por medio del ayuno. Les invitamos a establecer una fecha para poner en práctica lo aprendido, ya sea de forma colectiva o individual. Hermanos, para ir culminando, puestos de pie el que pueda hacerlo, leemos Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo
servís. Hermanos, dice que todo lo que hagamos, nuestra mirada, nuestro pensar tiene que ser siempre que lo hacemos como para el Señor, porque a Él servimos y de Él recibiremos la recompensa. Bien, queridos hermanos, es la meditación que el Señor me ha permitido, y pasa acá en este lugar nuestro hermano diácono. Hasta aquí mi participación. Paz a vosotros. Bien, mis amados, hemos escuchado un importante mensaje. No dudamos que el Señor ha hablado a nuestra vida y nos ha hecho recordar que es necesario también presentarnos delante de Él en sacrificio para tener respuesta a nuestras peticiones. Mis hermanos, estamos llegando ya muy cerca de el final del día santo del Señor. Esta fiesta está por terminar, hermanos. Hay un cántico que es titulado "Ya el fin se acerca", hermanos. Hablando del fin del día santo del Señor, por supuesto. 172 de nuestros signarios. Si gustan, se acomodan, porque el próximo cántico voy a pedir que estén de pie. Cantamos. Ya el fin se acerca de tu día santo, benigno acoge la oración, Señor, que te ofrecemos en humilde canto, cual sacrificio
Amén. Mis hermanos, ya la lumbrera mayor poco a poco va cediendo su fuerza, va a ir dando paso a la oscuridad, y eso nos indica que el día santo del Señor está llegando a su final. Pero hemos estado alegres, hermanos. Nos hemos alegrado delante de nuestro Creador, hemos disfrutado de esta fiesta. Mis hermanos, un cántico más, y hoy sí, como les dije antes, hoy sí de pie, el que pueda hacerlo. Hay un cántico que es titulado Despide hoy tu grey, 154 de nuestros signarios. Después de este cántico y un par de lecturas, nuestro hermano obrero, nuestro hermano José Cardona va a ser el que va a tener el privilegio de leer los santos mandamientos del Señor. Despide hoy tu grey. Cantamos. Despide hoy tu grey en paz y bendición, y en las palabras de tu ley conserve el corazón. Enséñanos, Señor, tu ley a meditar, vivir unidos en amor y en él por siempre andar. Ayúdanos, Señor, a ir con firme pie, cruzando siempre sin temor el sendero de la fe. Amén. Hemos dicho, enséñanos, Señor, tu ley a meditar. Vamos a considerar dos lecturas de la Escritura, y luego, después de ellas, nuestro hermano antes mencionado va a hacer el que ha de leer los santos mandamientos del Señor. Dice en el capítulo 19 del libro de los Salmos. Esta lectura voy a pedir que unamos nuestra voz en ella, tanto ustedes, hermanos, acá, como nuestros hermanos que están haciendo uso de la tecnología para oírnos. Dice capítulo 19, versículo 7 hasta el versículo 11 del libro de los Salmos. Unamos nuestra voz. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 31, voy a leer el versículo 11 y versículo 12 del capítulo 31. Dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan
y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Voy a dar el espacio a nuestro hermano José para que sea él el que lea los santos mandamientos. Y por supuesto, hermanos, también va a llegar el momento de cerrar las cortinas. Mi hermano Carlos y yo, hermanos, vamos a cerrar las cortinas que han de cubrir la representación de las tablas de la ley. Con mucha reverencia, amados hermanos, vamos a darle lectura a los 10 divinos mandamientos del Todopoderoso. Habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que estuviere en tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a cantar el canto 265 y en el transcurso de este precioso cántico, nuestros hermanos indicados cerrarán las cortinas que cubren la santa ley de Dios. Cantamos. Estaremos juntos en ese día glorioso, en la tierra de nuestros mayores. Estaremos juntos en ese día glorioso, en la tierra de nuestros mayores. Viva, viva, tierra de Israel. Viva, viva, tierra de Israel, tierra que nuestros padres dejaron y que al fin conquistaron, tierra que nuestros padres dejaron y que al fin conquistaron. Amén.
Vamos a venir en palabras de oración, amados hermanos. Oremos. Santo, eterno y amoroso Dios, que habitas en las alturas de los cielos. Una vez más venimos de rodillas ante el polvo de la tierra, rogándote y suplicándote, Señor nuestro, que si hicimos algo que no esté de acuerdo a tu santa voluntad, no lo tomes en cuenta, Señor. Lo que hemos hecho, hemos querido agradarte, Señor. Ruégote, Padre, que no vayas a tomar en cuenta aquellas cosas que las hemos hecho sin entendimiento. Gracias, Padre, también te damos porque nos has permitido concluir con este santo día de reposo. ¿Cómo pagarte, Señor eterno, esta grande oportunidad que nos das de guardar tu santo mandamiento? Gracias, Señor, porque nos has hecho participantes de tu santa ley. Gracias por esta grande bendición, Padre eterno. Te ruego, Señor, que seas con cada uno de mis santos hermanos. Que tú, Padre de la gloria, nos concedas, si es tu santa voluntad, estar este otro próximo sábado contigo. Que tú nos permitas, Padre eterno, siempre estar pendiente en este día que tú estableciste como el cuarto mandamiento. Y que ahora, Señor, ya estamos para recibir este primer día de la semana. Señor, gracias por todas estas cosas que nos has dado. Te ruego, Padre, que seas con tu pueblo, con aquellos que nos escuchan a través de las redes. Que tú también les concedas poder haber gozado de un día santo. Y que tú, Padre de la gloria, también puedas visitar a aquellos hermanos que sufren enfermedades. Que tú, Padre Santo, tengas misericordia de ellos y que los fortalezcas, Padre Santo. Sabemos que hay hermanos, hijos tuyos que están sufriendo esa enfermedad. Pero sabemos que tú eres el médico por excelencia y que tú los has de curar de esa enfermedad. Ruégote, Señor, que seas con cada uno de ellos. Y así, Padre de la gloria, te ruego que cuide los pasos de cada uno de tus hijos que han de regresar a cada uno de sus hogares. Que tú les lleves con bien, que así como los trajiste, Señor, los lleves sin ningún inconveniente. Pues sabemos, Señor, que algunos vamos algo retirados, pero sabemos que tú nos llevas hasta nuestros hogares. Cuida de cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Todos estos favores y súplicas te las hemos venido a hacer humildemente, Señor, en el nombre santo, glorioso y maravilloso de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a recibir la bendición del Todopoderoso, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz a vosotros, amados hermanos.